Estimados estudiantes, esta semana vamos a ver el capítulo número 11 de nuestro texto base que está enfocado en el liderazgo como una herramienta de dirección en nuestras empresas. Soy la doctora ingeniero Luz Dávalos y para cualquier duda material adicional, ustedes pueden recurrir a mi blog www.labcalidad.wordpress.com. Empecemos entonces con este capítulo enfocado en el liderazgo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que al finalizar este contenido, cada uno de ustedes sea capaz de ejercer un liderazgo situacional, ejercer un liderazgo transformacional y que relacione el liderazgo con la eficacia de nuestro sistema organizacional. El contenido que vamos a trabajar es, en primera instancia, conocer las nociones básicas, luego vamos a pasar a las teorías clásicas del liderazgo y finalmente a las nuevas teorías del liderazgo. Introducción. El tema del liderazgo, a pesar de ser uno de los temas más estudiados dentro de lo que se denomina la teoría de la gestión administrativa o la TGA, no ha logrado una coincidencia en cuanto a una definición universal. En el contexto organizacional, el liderazgo se relaciona con diferentes conceptos como el poder, la autoridad, la influencia, la persuasión, sin coincidir necesariamente el liderazgo con alguno de estos conceptos de manera absoluta y además implicando a todos estos conceptos. Entonces, nosotros debemos comprender que el liderazgo en la empresa es imprescindible. ¿Por qué? Veamos, ¿por qué es imprescindible el liderazgo? Por la imperfección de la interacción. Fíjense, nosotros como empresa tenemos un diseño organizacional y la interacción que se realiza dentro de este sistema organizacional es compleja, porque recuerda, nosotros tenemos una organización formal y tenemos una organización informal también, que podría entrar en conflicto y podría generar un sentido de separación entre los miembros de la empresa, armando diferentes, grupos dentro de la organización que no necesariamente apunten a lograr los resultados de nuestro sistema organizacional. Entonces, la imperfección es tanto de la interacción dentro de la empresa como del diseño organizacional. Por eso, es imprescindible el liderazgo. Luego, por la dinámica interna del equipo. La diferencia entre los distintos subsistemas, como la diferenciación horizontal que nosotros hacemos, la diferenciación vertical en los diferentes procesos, provoca un cierto sentido de división que genera individualismo. Fíjense, yo puedo sentirme más identificado con mi equipo, ¿verdad?, que con el resto de la organización. Entonces hay una dinámica dentro de mi equipo que a mí me hace sentir parte de mi equipo, pero no necesariamente parte del sistema. Entonces, lo que hace aquí un líder responsable es mantener la unidad no solo del equipo, sino también del sistema para lograr un objetivo común. Tercero, por la naturaleza del ser humano. Nosotros como integrantes de una organización tenemos objetivos individuales también, tenemos objetivos personales. Y lo que nos ayuda a ser un líder es a integrar los objetivos individuales, los objetivos del equipo, los objetivos de proceso con los objetivos del sistema organizacional. Eso es lo que me permite a mí hacer el líder. En cuanto a la noción básica de lo que es el liderazgo, aunque en la literatura podemos tener y de hecho existen más de 70 definiciones de liderazgo, es importante establecer un marco teórico para lo que nosotros vamos a entender como liderazgo. Bass y Burns caracterizan el liderazgo de la siguiente manera. Primero, como el núcleo de los procesos grupales. Es cierto, el líder es la persona que en algún momento se convierte en el centro del proceso del equipo. ¿Verdad? Hemos dicho, el líder ejerce su liderazgo guiando al resto del equipo. El líder en ese momento tiene una naturaleza
que realmente manifiesta una personalidad impactante. Tiene una personalidad que permite guiar al resto de integrantes de la empresa. Luego, como el arte para inducir a los seguidores. Yo no puedo obligar a las personas a que hagan las cosas. Entonces lo que tengo es ese arte, ese encanto, ese carisma para inducir a las personas a hacer ciertas cosas. Y en muchos casos, cuando ni siquiera yo soy el que les pago por hacer algo. Luego, como una relación de poder. Cuando un líder ejerce el liderazgo, nosotros percibimos como seguidores que tiene mayor poder que nosotros en ese momento. Luego, como un modo particular de persuasión. Hemos dicho, el líder no obliga, el líder persuade a través de su carisma, a través de ciertas características de su personalidad. Luego, como una expresión de determinadas conductas. El liderazgo es la conducta de un sujeto mientras dirige las actividades de un equipo. Y fíjense que según sea diferente el rol de la persona, ya sea finalizador, ya sea cerebro, ya sea especialista, o cualquiera de los otros roles, el líder en ese momento manifiesta y expresa determinadas conductas. Finalmente, como una diferenciación de roles, de acuerdo con la teoría de Bellby, nosotros sabemos que de acuerdo con nuestro rol, en determinado momento ejercemos el liderazgo de nuestro equipo. Les he preparado esta diapositiva con estas imágenes para que veamos la diferencia entre un jefe y un verdadero líder, que deberían ser lo mismo en la empresa, porque los jefes deberían ser líderes, pero no siempre sucede. ¿Por qué no sucede? Porque tenemos comportamientos diferentes. Veamos, esto es un jefe que cuando sucede algo dice yo lo he logrado, mientras el líder dice nosotros como equipo lo hemos logrado. El jefe lo que hace muchas veces es descartar y condenar los resultados o el comportamiento, mientras que el líder ayuda a mejorar esos resultados y ese comportamiento que puede tener un trabajador. El jefe muchas veces manda las cosas, mientras el líder pregunta y concilia lo que se debe hacer. Bajemos a la siguiente. El jefe indica lo que debe hacer, mientras el líder lo hace, y esto inspira a sus trabajadores. El jefe da órdenes en el sentido de lo que se debe hacer y les dice a los trabajadores que lo hagan, mientras que el líder, nuevamente, es el primero en ir y hacer las cosas. Si es necesario, va a ser el primero en remangarse las mangas y hacer. El jefe muchas veces utiliza a los trabajadores, mientras que el líder lo que se encarga es de hacer que estos trabajadores se desarrollen y alcance su máximo potencial. Obviamente entonces el concepto de liderazgo no solo se aplica en una organización, sino que abarca diversos aspectos de índole social, donde alguien en un rol o que tenga un determinado rol puede influir en el comportamiento de los demás. El líder no actúa necesariamente siempre detrás de un equipo que ya esté armado, que esté inspirado, que esté afianzado, sino que el líder se desarrolla frente al equipo haciendo más fácil su progreso, inspirándolos cuando es necesario. Es el que agarra las riendas cuando hace falta. El líder se justifica como un incremento de influencias, además del cumplimiento constante de los requerimientos rutinarios de la organización. Así, el líder justifica su existencia. Influye positivamente en las personas y ayuda a que los equipos cumplan con los resultados que la empresa espera de ellos. Un liderazgo eficaz, señores, puede mover organizaciones de una posición inicial a una situación futura. Así de importante es el líder en la organización. En cuanto al líder, según Bennis, el verdadero líder es aquel que transforma seguidores en líderes. Esto es algo que se nos tiene que quedar en la mente. ¿Qué hace un líder?
transforma seguidores en líderes. Eso hace un verdadero líder. Jamás va a permitir que sus compañeros de equipo se conviertan solamente en seguidores como ovejas de lo que él hace, sino que más bien potencia el liderazgo de sus compañeros, apreciando el potencial de cada uno de sus compañeros. Además, el líder convierte a los que ya son líderes en agentes de cambio en la organización. El líder es aquella persona que, estableciendo una relación de poder con los miembros de la empresa, induce o transforma la estructura del equipo, ejerciendo una mayor influencia en el equipo en determinado momento. El líder en una empresa es un apoyo dinámico a la estrategia de la organización, al cumplimiento de los resultados de una organización. Surge entonces aquí una pregunta interesante. ¿El líder nace o el líder se hace? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente hay personas que nacen bendecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Por su facilidad de palabra, por una personalidad carismática, y les resulta mucho más fácil ejercer el liderazgo. Esto es cierto, pero también un líder, señores, se hace, ya que nosotros podemos moldear nuestra personalidad saliendo muchas veces de nuestra zona de confort y desarrollar herramientas de comunicación, características en nuestra personalidad que nos permitan ejercer un liderazgo mucho más eficaz, mucho más eficiente. Adoptando entonces una postura media, habría que decir que el líder nace, pero también se hace. Esto excluye entonces la posibilidad de que tú digas, ay, no, es que yo no he nacido así. No has nacido, pero bien que puedes hacerte. Porque, reitero, nosotros somos lo que decidimos ser. Esa es una gran verdad. Fíjense cómo en esta pequeña imagen, un líder que a lo mejor ha nacido con cierta facilidad, va fortaleciendo las características de su personalidad que le ayudan a ejercer el liderazgo. Pero también veamos el potencial en cada uno de los integrantes de este equipo. Porque cada uno de ellos puede desarrollar las características que un líder necesita. ¿Y qué debe hacer el que ya ha nacido con esa personalidad de líder? Transforma a estos seguidores en líderes. Un líder, señores, es un servidor. No es un sirviente, pero es un servidor de cada uno de sus compañeros de equipo. Las teorías del liderazgo se pueden clasificar en teorías clásicas y en teorías nuevas. En correspondencia, entonces, en relación con esto, hay dos teorías de liderazgo opuestas en un continuo. Sería el liderazgo transaccional, que sería el extremo de la teoría clásica, y el liderazgo transformacional, que sería el extremo de las nuevas teorías. Veamos estas a continuación. Teorías clásicas. Hemos dicho, en el extremo está este liderazgo transaccional, que hace referencia a un tipo de liderazgo que es más o menos empresarial, pero que tiene como base el intercambio. ¿Por qué me siguen? Porque yo les pago. Básicamente es eso. ¿Por qué me siguen? Porque yo les premio. Recordemos el anterior capítulo que hablamos de motivación. El liderazgo transaccional en realidad entonces implica una relación de intercambio entre el líder y el seguidor. El trabajador ofrece sus servicios y por eso tiene un salario y otros beneficios. Y por otro lado, el líder reconoce qué es lo que quiere conseguir y facilita a los trabajadores los recursos para que los trabajadores lo consigan. Entonces es una relación transaccional. Dentro del liderazgo transaccional vamos a empezar a analizar desde lo más antiguo y lo más obsoleto en cuanto al liderazgo. Veamos. Primer concepto relacionado con el liderazgo transaccional fue el laissez-faire. ¿Qué es el laissez-faire? Es dejar hacer. Exactamente lo que nosotros estamos viendo acá en esta imagen. Este mando, porque no se puede llamar líder, ¿no? Este mando evita responsabilidades, evita tomar decisiones, porque normalmente es una persona indecisa y no se compromete con la empresa. Aquí se refleja más bien una ausencia de liderazgo, donde ni el mando ni el liderazgo se pueden percibir claramente. Y yo simplemente soy un veedor de lo que está sucediendo y no me interesa. Así que lo que hago es laissez-faire, dejar hacer. Avanzamos en el sentido positivo y pasamos a lo que es una administración por excepción pasiva.
¿Qué es esto? Aquí estos líderes transaccionales controlan el trabajo de sus subordinados, verifican desviaciones a las reglas y aplican acciones correctivas para prevenir errores. ¿Qué se trata? Justamente lo que vemos en la imagen. Esta persona que está aquí se supone que está ejerciendo un liderazgo transaccional, pero en realidad lo único que hace es controlar, verificar alguna desviación y aplicar acciones correctivas. Eso es lo que hace. Pasamos a la administración por excepción activa. Estamos avanzando, hemos dicho, en sentido positivo. En este caso, los líderes transaccionales intervienen, sí intervienen en el trabajo, no solo se dedican a controlar, pero solamente hacen esto cuando el performance, el desempeño del trabajador no es el esperado. O sea, no solo controla, interviene también de vez en cuando, pero solamente cuando se han hecho las cosas mal. Esa es la administración por excepción activa. Si seguimos avanzando en el sentido positivo, llegamos a lo que es el liderazgo situacional. Los defensores de este tipo de liderazgo comprenden que los estilos de liderazgo tienden a variar y varían bastante. Dicen que no hay un estilo de liderazgo especialmente mejor que otro. Entonces, la aplicación del liderazgo situacional no utiliza un parámetro fijo, es decir, una receta mágica que se puede aplicar a cualquier situación, sino que dependiendo de las circunstancias propone diferentes maneras de liderar, por eso se llama liderazgo situacional. Las dos variables fundamentales para modificar mi liderazgo están, primero, centrado en la tarea. Así va a ser mi liderazgo centrado en la tarea cuando yo me preocupo por el logro de los objetivos, o mi liderazgo va a estar centrado en la relación cuando me estoy preocupando por la persona tal cual. De aquí entonces que tengamos nosotros una conducta de tarea, ya sea como líderes tenemos una conducta de tarea o como ven en este otro cuadro tenemos una conducta de relación. ¿Cómo es una conducta de tarea? Aquí lo que hacemos nosotros como líderes es indicar el grado en el que los trabajadores deben cumplir con los objetivos, con las metas, con los indicadores. Nosotros como líderes enfocados en la tarea debemos organizar situaciones de trabajo para que ellos practiquen, ayudarles a fijar cronogramas, presupuestos, orientar su trabajo con énfasis en la parte técnica. Eso hace un líder con una conducta de tarea. En cambio, un líder con una conducta de relación lo que va a hacer es ayudar a que haya una comunicación bilateral entre el trabajador y el equipo. Va a dar apoyo socioemocional y va a facilitar el trabajo de esta manera. Entonces, el directivo líder de la empresa lo que va a hacer es apoyar, animar, facilitar la comunicación, buscar sus opiniones del trabajador, hacerle participar, escucharle, facilitar su interacción con los otros integrantes del equipo. Vemos entonces, de manera resumida, que el liderazgo situacional implica ejercer un liderazgo enfocado en la tarea o ejercer un liderazgo enfocado en la relación. Ojo, esto de acuerdo con las necesidades que yo haya determinado en mi trabajador. El liderazgo situacional, además de los dos enfoques diferentes en la tarea o en la relación, establece una tercera variable, que se llama la madurez. ¿A qué nos referimos con la madurez? La madurez en el entorno laboral significa que nuestro trabajador, cuando mi trabajador es maduro, es capaz de formular metas altas pero alcanzables, que tiene la disposición y la habilidad para asumir responsabilidades y tiene la educación y la experiencia para realizar su trabajo de manera individual o hacerlo en equipo. Muy interesante entonces. Hablamos de conducta de tarea, conducta de relación y hablamos de la madurez del trabajador. ¿Cómo sería un trabajador maduro? Un trabajador que tiene la capacidad, que tiene el nivel de disposición, la habilidad para asumir responsabilidades. Él mismo se fija metas altas pero alcanzables, tiene el nivel de educación y la experiencia suficiente para realizar un trabajo. Eso es un trabajador maduro. A raíz de esto, entonces, somos capaces de comprender el gráfico que les presento en esta diapositiva.
Fíjense, en este gráfico lo que tenemos son 4 cuadrantes. 4 cuadrantes que a mí me permiten entender la relación que existe entre la conducta de tarea y la conducta de relación. Fíjense, la conducta de tarea que va a tener el líder va a ir de menos a más y la conducta de relación va a ir también de menos a más en el eje Y. Ahora, en función de eso, veamos. Cada uno de los cuadrantes me va a manifestar una realidad distinta. Fíjense, en este cuadrante, mi trabajador no sabe y tampoco quiere integrarse. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que mi trabajador necesita apoyo en la parte técnica de su trabajo, porque no sabe bien lo que debe hacer, y necesita apoyo también para integrarse con sus demás compañeros, porque no quiere integrarse tampoco. ¿Qué le toca hacer al líder, señores? Al líder le toca explicar, le toca persuadir. Aquí el líder tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si vemos aquí la indicación en verde, el líder tiene que estar enfocado en la tarea, pero también en la relación. ¿Por qué? Porque el trabajador, el colaborador en la empresa, necesita apoyo en las dos cosas, en la tarea y en la relación. Mucho trabajo para el líder. Si esta es la situación donde más trabajo necesitamos de los líderes, vámonos al cuadrante opuesto. En este caso, vemos el cuadrante B. ¿Qué es lo que sucede? El colaborador sabe y el colaborador quiere. El trabajador es maduro, este colaborador. ¿Recuerdan la madurez que acabamos de definir? ¿Cuál es el rol del líder? ¿Necesita apoyo en la tarea, en la relación? No, la función del líder es delegar, dar autonomía, empoderar a este trabajador. Por eso nosotros, si se fijan, aquí abajo tenemos un tercer eje. Y este eje es el nivel de madurez del colaborador, que va a ir de más a menos. Entonces a este lado estamos en un mayor nivel de madurez de nuestros trabajadores. El líder, ¿qué tiene que hacer? Ya no tiene tanto trabajo como aquí, que debía apoyar en la tarea y apoyar en la relación. Aquí el líder lo que tiene que hacer es delegar, dar autonomía, empoderar a su seguidor. Veamos entonces cómo sería el cuadrante C. El cuadrante C significa que mi trabajador, mi colaborador sabe, pero no quiere. Es decir, la parte técnica ya la tiene, ya sabe lo que debe hacer, pero no quiere integrarse. ¿Dónde? ¿En qué cosa debo apoyar yo como líder? Yo debo hacerle participar, apoyarle, animarle, motivarle. ¿Y eso qué es? Enfoque en la relación. Eso es lo que debo hacer. ¿Cómo será entonces el cuadrante A? El cuadrante A significa que el colaborador no sabe, pero quiere. No sabe técnicamente muy bien lo que debe hacer, pero quiere integrarse con el equipo. Entonces el líder, ¿qué debe hacer? Guiar, señalar, establecer, precisar técnicamente los resultados que debe alcanzar este trabajador, las tareas que debe realizar. Por lo tanto, el líder, ¿en qué se enfoca? En la tarea. Este es el gráfico, señores, que resume lo que es el liderazgo situacional. Vemos entonces que no hay una receta. Aquí lo que hace el líder dependerá de lo que hace el trabajador, el colaborador en la empresa. Veamos ahora, continuamos avanzando hacia algo positivo, algo mejor, y hablamos de liderazgo empresarial. Si hablamos de liderazgo empresarial, debemos decir que este liderazgo se basa en saber dirigir, ya sea la propia empresa o dirigir, por ejemplo, a tu proceso dentro de una empresa. Está más que demostrado, que el liderazgo autoritario, déspota, basado en la superioridad o en infundir miedo, ya no funciona. Al contrario, crea recelo en la organización. En la era de la información, del conocimiento, no es conveniente mantener un liderazgo autoritario basado en el miedo, ya que este tipo de prácticas ya no tiene cabida en la práctica empresarial.
El liderazgo empresarial de hoy en día se basa más en un liderazgo carismático, en un liderazgo participativo y en todo aquel liderazgo que no solo dirige a la empresa hacia un fin positivo, sino también un liderazgo que se preocupa realmente por las personas, por el equipo de trabajo. Entonces, el liderazgo empresarial es detentado por aquel directivo, jefe de área, propietario de proceso que logra captar la voluntad de sus empleados para que estos se compenetren con el rumbo de la empresa y acepten los consejos, las sugerencias de sus superiores de buen grado, reconociendo permanentemente en sus líderes la capacidad de mando y la competencia que tienen estos. El líder es un estratega. El líder empresarial es emprendedor, motivador, facilitador, debe tener capacidad de mando y de conducción de equipos, debe ser empático y debe tener una comunicación muy fortalecida, buenas herramientas de comunicación y de diálogo. Combinando entonces el liderazgo empresarial con el liderazgo situacional, los líderes se podrían clasificar de acuerdo con su nivel de sensibilidad que tengan hacia las personas o hacia las tareas. Recuerden que en el liderazgo situacional hablábamos de enfoque en la tarea o enfoque en la relación en la persona. Entonces, los líderes empresariales también pueden tener un mayor enfoque en las tareas o un mayor enfoque en la relación. Y se moverán y trabajarán con sus seguidores en función de las necesidades de estos trabajadores. Hay un ranking elaborado a partir de un estudio muy detallado que llevaron a cabo Jack Sanger y Joseph Folkman, en el cual consultaron tanto a jefes como a empleados cuáles eran las principales cualidades que debe tener un líder empresarial. Y son estas que ustedes ven aquí al lado izquierdo. Empezamos con la capacidad para motivar. Un líder sabe motivar a las personas. De acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo anterior, maneja muy bien las herramientas de motivación. Puede diagnosticar el mix motivador de cada uno de sus trabajadores. Entonces, nosotros debemos estar conscientes que hace falta un equipo motivado, que entienda bien el proyecto que se va a realizar, los beneficios que se van a lograr, y también que se dé cuenta todo el equipo que no todo es color de rosa. En la formación de los equipos se pasa por diferentes etapas y hay una etapa que se llama incluso tormentosa. ¿Por qué? Porque es donde entran en conflictos las diferentes personalidades de cada uno de los integrantes, pero nosotros sabemos que si esto pasa, el equipo empieza a funcionar al 100%. Y el líder lo que hace es mantener al equipo y a cada una de las personas motivadas. Se comunica con un lenguaje muy asertivo, de tal manera que manifiesta sus ideas, defiende sus proyectos, pero no por eso descarta las ideas y los proyectos de sus compañeros, porque sabe que cada integrante del equipo es indispensable. Un líder empresarial es honesto, es íntegro. La transparencia es un gran valor, especialmente cuando se trata de liderazgo empresarial. Para conseguir que un equipo trabaje con ganas en la misma dirección, un jefe necesita ser claro, ser honesto y que sus acciones sean consecuentes con sus palabras. Si él dice algo, es el primero en practicar eso. Muchas veces el equipo de trabajo tendrá dudas sobre el proyecto y es responsabilidad del líder aclarar de la manera más transparente posible todas estas dudas. El jefe debe ser franco y debe decir la verdad con un lenguaje asertivo, como decíamos, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Esta sinceridad será una gran herramienta para resolver conflictos. Otra característica, un líder empresarial es capaz de analizar y resolver. Todo el tiempo el líder empresarial está identificando oportunidades, identificando riesgos y en función de eso aborda las oportunidades o protege a la organización, a su equipo de trabajo de los riesgos. Todo el tiempo está analizando lo que sucede en su entorno. Busca resultados. Otra característica, tiene una actitud proactiva, es perseverante, trabaja duro y tiene resiliencia, tiene resistencia, se enfoca en los resultados que se deben lograr.
Un líder empresarial es un buen comunicador. Ni qué decir. Sin una buena comunicación, un jefe nunca llegaría a ser un líder. A través de conversaciones, ya sean presenciales, a través de cartas, a través de mails, a través de mensajes, sabe comunicarse en el código de sus receptores. Y por eso es un buen comunicador. Maneja la comunicación verbal, no verbal, paraverbal. Un líder empresarial fortalece las relaciones. Recuerden el capital relacional que habíamos definido como parte del capital humano de cada uno de nosotros. Pues un líder empresarial trabaja en esas relaciones. Es importante, señores, cultivar cada uno de nosotros una red de contactos, pero contactos de calidad, contactos con personas y organizaciones que sabemos que nos suman y no nos restan, que nos aportan, que nos hacen mejores como profesionales y como seres humanos. Debemos cultivar estas redes de relaciones. Luego, adquirir experiencia. Es algo que un líder empresarial hace de manera constante. La experiencia se construye paso a paso y con los años. Si a ti te dicen, ¿te gustaría participar en proyecto de tal cosa? Pues sí, me gustaría porque gano experiencia. ¿Te gustaría participar en un proyecto por ejemplo, yo qué sé, alimentación saludable? Y uno diría, pero ¿para qué me sirve esto? Si tú ves que algo te hace mejor como persona, como ser humano, como profesional, como parte de este mundo y de esta sociedad, nosotros tenemos que ser multidimensionales. No puede ser que yo esté encerrado en mis libros todo el tiempo. Yo tengo que ver lo que sucede afuera, tengo que conocer las tendencias y tengo que experimentar con las cosas. Entonces adquirimos experiencia permanentemente. Podemos hablar de diferentes temas. Si yo me voy a poner a conversar con otro gerente de empresa, ¿de qué le voy a empezar a hablar? ¿Del clima? ¿Del frío que hace? No. Nuestras conversaciones pueden apuntar a temas que sean mucho más ricos, mucho más sustanciosos. Y si se ponen a conversar conmigo de esos temas, tengo que ser capaz de tener una conversación interesante. Entonces, para eso tengo que adquirir experiencia. Luego, un líder tiene perspectiva estratégica. No hace las cosas porque sí, porque a hoy día le dio ganas. No, como tiene y está enfocado, como decíamos aquí arriba, en los resultados, él sabe lo que tiene que hacer ahora, lo que tiene que hacer de aquí a un mes, lo que tiene que hacer de a 6 meses, lo que tiene que hacer un año, como vemos aquí en la imagen. Tiene un accionar que no es aleatorio, sino que es perfectamente enfocado en los resultados, está perfectamente enfocado en los resultados que desea lograr en el largo plazo. Eso es una perspectiva estratégica. Un líder empresarial ayuda al desarrollo de otros. ¿Se acuerdan? Un buen líder es aquel que hace que los seguidores se conviertan en líderes. Y así manifiesta su amor, su cariño hacia las personas, hacia sus compañeros de trabajo, hacia sus compañeros de equipo, ayudándoles a desarrollar su capital humano. ¿Qué quiere decir? Su capital intelectual, su capital emocional, su capital relacional. Un líder no se encarga de destruir los valores de otras personas, al contrario, potencia su sistema de valores. Finalmente, un líder es capaz de innovar y es capaz de reinventarse. Si tú le hablas de tecnologías, puede hablar al respecto. Y quizás uno no nace con este conocimiento en el sentido de decir, yo ya sabía esto, yo ya sabía aquello, pero ¿qué habíamos dicho? Que un líder va adquiriendo experiencia. Por lo tanto, puede y es ese para él es relativamente sencillo, a partir de la experiencia que ha adquirido, innovarse, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y de reinventarse él mismo. Fíjense, señores, cómo nosotros tenemos que cultivar cada una de estas características que dan lugar a un líder empresarial. Hablemos ahora de las nuevas teorías del liderazgo. Antes, me gustaría que cada uno de ustedes haga como un repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto el liderazgo transaccional que empezó en el laissez-faire, que era el saber, el dejar hacer, perdón, pero ha acabado en el liderazgo empresarial. Entonces, hasta ahí tenemos una primera etapa, digamos, con las teorías clásicas.
Ahora pasaremos a las nuevas teorías. Y hay muchas, pero al igual que en las teorías clásicas, que también hay más de las clásicas que hemos visto, nos estamos enfocando solamente en las más importantes. Por lo tanto, en cuanto a las nuevas teorías de liderazgo, hablemos de, en principio, el liderazgo carismático. Las nuevas teorías se agrupan en torno a el liderazgo carismático y al liderazgo transformacional. Hay muchas similitudes entre el carismático y el transformacional que nosotros vamos a ir viendo. Aquí lo interesante de estas nuevas teorías en general es que el enfoque está en que los líderes tienen que cultivarse ellos mismos para luego sus seguidores, percibiendo cualidades positivas en los líderes, emprenden un cambio y un camino de superación los seguidores. Entonces el líder se convierte en una especie de faro, en una especie de referente para cada uno de los seguidores. Eso es más o menos, es una manera de resumir las nuevas teorías. Entonces, concretando, liderazgo carismático. El carisma es todo aquello que te hace único, que te hace especial. Son todas aquellas cualidades atractivas que pueda tener una persona. Es realmente difícil definir, ¿no? El carisma, porque es ese encanto personal. Sin embargo, se nota, aunque no podemos definir, es algo que nosotros sentimos. Todos podemos detectar cuando algo o alguien hace gracia, cuando algo o alguien nos cae bien. Evidentemente hay gente que no comparte esta visión y dice, ay, a ti te cae bien, a mí no. Pero son casos aislados. La mayoría de las personas percibimos este carisma. El carisma implica la capacidad para transmitir emociones. Nosotros a través de la comunicación verbal, no verbal, paraverbal, transmitimos emociones. Entonces el carisma se define por 4 factores. Veamos cuáles son estos factores. Primero, comodidad ante diferentes situaciones sociales. La persona carismática no tiene problema para relacionarse con otros y le gusta ser el centro de atención en cualquier reunión, en cualquier equipo, en cualquier grupo de personas. Fíjense cuán diferente puede ser esto a nuestra personalidad. Yo me animo a decir que nosotros en el occidente del país vamos al contrario. A nosotros no nos gusta ser el centro de atención y me incluyo perfectamente. No nos agrada. Pero esto tiene que cambiar. Una persona carismática, un líder carismático se siente cómodo en diferentes situaciones sociales, no tiene problema en ser el centro de atención. Se relaciona con otras personas de manera muy natural. Segundo, manifestación externa de la emoción. Una persona carismática tiene habilidad para expresar sus emociones. Tú puedes ver cuando la persona se siente feliz, cuando se siente triste, expresa sus emociones a través de la expresión facial, a través de sus palabras, a través de su cuerpo, a través del tono de voz que utiliza. Entonces sabes que es una persona transparente, porque si está triste lo muestra, si está feliz lo muestra. ¿Ustedes alguna vez han debido ver que hay personas totalmente opuestas a esto? Tiene cara de piedra, es decir, tú no sabes si está feliz, si está triste, si le gusta, si no. Un líder carismático es todo lo contrario a eso. En cuanto al contacto físico, un líder carismático tiene una especie de magia, ya que no tiene reparo en tocar apropiadamente a otras personas durante sus conversaciones. ¿Y sabes qué? Uno no se siente violentado. Uno no se siente agredido de decir qué le pasa. No, los líderes carismáticos saben tocar a las personas de tal manera que uno siente la cercanía, pero no se siente violentado. Finalmente, los componentes teatrales. Los líderes carismáticos suelen ser un poco payasos, entre comillas, ¿verdad? Porque tienen una facilidad para conducirse y comportarse de diferentes maneras en diferentes momentos, como podemos ver aquí en la imagen. Y cae bien, ¿verdad? Agrada a los demás. Tiene cierto componente teatral en su comportamiento. En consecuencia, veamos
aquí al lado izquierdo cuáles serían las principales cualidades que distinguen a este tipo de líderes y que de hecho deben poseer estas cualidades los líderes carismáticos. Primera cualidad, estar preparado. No puedes resultar atractivo si siempre estás preocupado por lo que vas a decir, siempre estás nervioso. No, relájate. Cuando te vas a reunir con alguien, tienes que prepararte. A ver, esta reunión que tengo, ¿de qué va a ser? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del presupuesto de tal cosa. Ok, entonces me prepararé. A ver, revisaré los presupuestos anteriores, veré algunas técnicas de presupuestación. Tengo que prepararme de tal manera que cuando llegue mi reunión yo voy a saber de qué están hablando. No voy a estar nervioso, no voy a estar preocupado ni tenso. Voy a estar relajado. Y eso se percibe, las otras personas perciben que estoy relajado y eso se debe precisamente a que estoy preparado para lo que se va a hablar. Fuera timidez, señores. Es difícil ser carismático si no tienes pasión, si no tienes humor y si te cuesta concretar una conexión con las otras personas. Entonces, cuando estés hablando con otras personas que no conoces, tienes que tratar de imaginarte que son como tu hermano, como tu tía, como parte de tu familia. Y tienes que superar la timidez. Tenemos que mantener la vista de las personas, mirarles a los ojos para que vean que somos sinceros. Fuera timidez. Ser entusiasta. Somos los más entusiastas y eso refleja nuestro carisma. Entonces, cuando tú te entusiasmas por algo, inmediatamente se percibe tu carisma, tu encanto. El carisma tiene un componente físico. Cuando dicen, hagamos esto, sí, vamos, arriba, levantamos las manos, hacemos un puño, nos entusiasmamos por las cosas. No tenemos esa personalidad flemática de decir, bueno, ya, pues, ni modo, ¿verdad? Eso es lo contrario al carisma. Hay que ser auténticos. El carisma implica ser como tú eres y aún así como tú eres, transmitir cercanía a las otras personas. Por ejemplo, veamos, si no es tu estilo hacer chistes, porque yo no soy muy bueno contando chistes, quizás un chiste de 15 minutos no lo vas a poder hacer de tal manera que resulte gracioso para todos, pero algún comentario que muestre tu agudeza mental y que haga reír a las otras personas es suficiente. Recordemos que una de las mayores muestras de inteligencia es el sentido del humor. Entonces, si lo tuyo no es contar chistes de media hora y que la gente se mate de risa, con que hagas un comentario gracioso que vaya de acuerdo con tu personalidad, ya se te percibe auténtico y se te percibe carismático al mismo tiempo. Última recomendación, práctica. Parece algo extraño, ¿no? Que te digan practica ser carismático. Pero es posible aumentar tu nivel de atracción y tu nivel de influencia en las personas a partir de practicar. El músculo de la memoria de la comunicación interpersonal efectiva es tan real como la actividad física. Practica. Aprende unos cuantos colmos. Si va contigo, aprende unos cuantos chistes. Prepárate para las reuniones. Aprende a superar tu timidez pensando que estás con tus hermanos o con tu familia. Muestra entusiasmo por las cosas y sé tú mismo. No hay nadie como tú. Eso tienes que tenerlo claro. No hay nadie como tú. Ahora no significa, ay, yo así nacido, así me voy a morir. Entonces morirte de una vez, ¿verdad? Y así dejas de fastidiar. No, se trata de decir, yo soy así y cada vez puedo ser mejor. Manteniendo mi personalidad, puedo ser una persona mejor todo el tiempo. Hablemos ahora del liderazgo transformacional. El concepto de liderazgo transformacional ha sido originado e introducido por un experto llamado James McGregor. Este señor define el liderazgo transformacional como un tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión, con una fuerte personalidad, y gracias a esto, estos señores son capaces de cambiar las expectativas, las percepciones, las motivaciones de sus seguidores.
Son capaces de liderar el cambio dentro de la organización gracias a esta personalidad que tienen. Posteriormente, el investigador Bernard Bass desarrolló el concepto aún más elaborando una teoría de liderazgo transformacional. Esta teoría considera que el liderazgo transformacional se define en base al impacto que nosotros tenemos sobre nuestros seguidores. Los líderes impactan en los seguidores, ya que son los líderes que se ganan la confianza, se ganan el respeto y la admiración de sus compañeros, de sus equipos de trabajo, de las personas que trabajan con ellos. ¿Cuáles son las características del liderazgo transformacional? Es que el líder transformacional motiva, inspira al trabajador en sus funciones dentro de la empresa. Es capaz de inspirar a sus seguidores. Se hace partícipe al trabajador del éxito de la organización. Nosotros hemos visto las herramientas de motivación. Nosotros sabemos que si nosotros le explicamos al trabajador lo importante que es, le hacemos saber lo valioso que es, el trabajador va a sentirse valioso, va a sentirse partícipe y parte de la empresa. Eso es lo que hace un líder transformacional. Hay fe en los trabajadores y en el trabajo de los equipos. Se dedica al crecimiento a largo plazo, el liderazgo transformacional, más que en los resultados de corto plazo. Y hay voluntad de arriesgarse, porque la idea es confiar en las personas. Ventajas y desventajas del liderazgo transformacional. Ventajas: desarrolla habilidades sociales. ¿Por qué? Porque hace y ayuda a que las personas en equipo compartan sus experiencias, se escuchen mejor unos a otros, y esto evidentemente es facilitado por el líder. El líder es un ejemplo a seguir. Hay un aumento de autoestima en los trabajadores, lo cual supone una mayor productividad y mayores beneficios. Hay menores costos porque no es necesario rotar o cambiar al trabajador. Si el trabajador se inspira, el trabajador lo hace muy bien, es muy productivo. Hay mayor probabilidad de haber nuevas y mejores iniciativas porque potenciamos al trabajador. Hay mayor posibilidad de aprendizaje corporativo también. Toda la empresa empieza a aprender. Desventajas: asumimos que hay motivación por parte del empleado. Vemos todo desde un punto de vista muy optimista. Los resultados son visibles en el largo plazo y no todos los líderes pueden ser transformadores. Enseguida vamos a ver por qué. Otro punto que también podría ser una desventaja es que no hay detalles en cuanto a su aplicación, solo hay recomendaciones. Luego, hay un gran potencial de abuso, ya que no siempre se utiliza de manera moral. Es decir, puede haber gente que no tenga, ¿qué podríamos decir?, valores éticos y morales muy claros y puede utilizar esto para manipular. Al contrario de utilizar esto para fortalecer y desarrollar, facilitar el desarrollo de cada uno de los seguidores. John Maxwell, entonces, propone las siguientes condiciones y principios a ser aplicados por los líderes que desean ser transformacionales. Entendamos aquí, se trata de cambiar nosotros mismos como líderes para convertirnos en un faro, en un referente para nuestros seguidores. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros, porque es a partir de nuestro ejemplo, de nuestra guía y de nuestra transformación interna que nuestros trabajadores se inspiran. Entonces, hablemos de las condiciones que propone John Maxwell. Primera condición, condición de disposición. Pregunta: ¿estás verdaderamente dispuesto a prepararte para las relaciones? Si quieres ser un líder transformacional, tienes que tener esta condición de disposición. Eso implica cumplir con los principios que nosotros vamos a ver aquí. Veamos. Primero, principio del lente. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Fíjense, lo que uno es, ¿de qué depende? ¿De la genética? Sí, depende de la genética, porque muchos hemos heredado cierto tipo de comportamiento y esto es perfectamente cierto. Pero voy a ser un líder de mis genes, a lo mejor, como este señor del espejo. Yo digo, yo soy renegón, así he nacido, así es mi papá, mi mamá, yo también voy a ser así. Así he nacido, así me voy a morir. Como decías hace un momento, entonces morite de una vez, porque no aportas.
Y al contrario, perjudicas, estresas, fastidias a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, no podemos ser unos esclavos de nuestros genes. Recordemos que una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo, con F. El fenotipo es la manera como tú decides adaptarte al entorno. Entonces, no somos esclavos de nuestra genética. Luego, también depende aplicando el principio del lente, lo que uno es depende de la imagen personal que tienes de ti mismo. Tú tienes que pensar que eres lo mejor, que eres una buena persona, que tienes valores, que eres un buen estudiante o un buen profesional. Y esto cada vez más se va a consolidar en tu personalidad. Eso es lo que tú vas a manifestar al exterior. Lo que tú eres también depende de las experiencias pasadas. Todo lo que te ha pasado antes contribuye a definir quién eres en un determinado momento, pero aquí tenemos que ver lo mismo que el genotipo y el fenotipo. Hay experiencias que tú las eliges y hay experiencias que las tienes que asumir porque te ha pasado. Imagínate, tú estás saliendo de un local de mala muerte a las 3 de la mañana y te asaltan. Llegas donde tu mamá y has sido vilmente golpeado, te han robado tu celular y tu mamá muy sufrida empieza a comentar, ay, mijito, pobrecito mijito, me lo han asaltado. Y uno dice, ay, no, qué lamentable, ¿dónde le han asaltado? En el local que está por ahí, no sé dónde. Uy, ¿y qué hora era? Ha debido ser las 3, 4, 5 de la mañana. Ay, entonces, no es que te han asaltado, es que te lo has buscado, porque has estado en lugares peligrosos, en horas peligrosas, y has estado muy probablemente en una situación inconveniente que no te ha permitido protegerte. Entonces es una experiencia que tú te la has buscado, te lo estás buscando. Y uno dice, ay, es que me ha tratado mal, me sigue insultando desde hace tiempo, ya me trata así. Y tú preguntas y dices, ¿y por qué no le dejas? Imagínate que tu pareja te está dando ese trato, ¿por qué no le dejas? Es que tú estás permitiendo que te dé ese trato, estás autorizando. Le estás diciendo, trátame así y yo voy a seguir aquí. Entonces te va a seguir tratando mal mientras tú lo permitas y mientras tú continúes ahí. Date cuenta, es una experiencia que tú mismo te la estás buscando. Por lo tanto, hay experiencias que nosotros permitimos, que nosotros buscamos. Seamos sinceros, también hay cosas que no puedes controlar. Estás caminando sobre la acera, sube un borracho en su auto y te atropella. ¿Te lo has buscado? No. ¿Verdad? Porque era las 3 de la tarde y yo estaba yendo a mi trabajo o estaba yendo a la universidad. Ah, entonces también hay experiencias de las cuales no somos responsables. En todo caso, ¿qué va a determinar lo que uno es? La actitud que tengas en consecuencia. Tú puedes tener una actitud de querer morirte y decir, ay, no, me ha atropellado, o al contrario, decir, he estado con mi pierna rota y aún así voy a seguir haciendo mis cosas, porque esto me ha hecho más fuerte. En vez de hacerme cobarde, en vez de hacerme flojo, me ha hecho más fuerte, más valiente y me siento más afortunado porque me doy cuenta que cuando mis dos piernas funcionaban bien, no hacía muchas cosas que ahora hago. Entonces, fíjate cómo podemos tener una actitud positiva a pesar de lo que te suceda. Otra cosa que te define son las amistades. Dime con quién andas y yo te voy a decir dónde vas a estar de aquí a 3 años. Las amistades, señores, deben ser personas que nos sumen y que no nos resten. Personas que nos aporten y que nos hagan mejores, no que nos hagan peores y que nos perjudiquen. Nosotros tenemos que escoger muy bien a nuestras amistades. Finalmente, en relación al principio del lente, si no te gustan las personas, dice más de ti que de la otra gente. Les pongo aquí un ejemplo. Imagínate que viene uno de tus amigos, compañeros de trabajo, y te dice, ¿sabes qué? Pienso que yo qué sé, el Pedro se lo está robando las hojas de la impresora. Y tú dices, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo va a hacer eso el Pedro? Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo se va a rayar con las hojas de la impresora? No, no creo. Eso dice mucho de ti. ¿Sabes qué dice de ti? Dice que tú no puedes creer que un amigo haga eso, mucho menos que se esté ensuciando las manos, levantando unas cuantas hojas que no son suyas. Y tú no crees que Pedro haría eso porque tú serías incapaz de hacerlo. Por el contrario, si tú dirías, sí, seguro que se lo está llevando, ¿por qué piensas eso de Pedro? Porque tú también lo harías, ¿verdad? Entonces, cuando juzgas a alguien, date cuenta de que
podrías estar hablando de ti mismo. El juicio que tú haces de otras personas habla más de ti que de las otras personas. El principio del espejo. La naturaleza humana parece dotarnos con la habilidad de medir y de juzgar a todo el mundo excepto a nosotros mismos. Aquí tengamos claro que nosotros jamás vamos a tener un mejor amigo, mejor que nosotros mismos. Nosotros debemos ser primero nuestros mejores amigos, debemos caernos bien, que lo que hagas te haga sentir orgulloso de ti mismo, que cuando te miras al espejo digas, qué bien lo has hecho. Eres una persona trabajadora, eres una persona estudiosa, estoy tan orgulloso, orgullosa de ti. No sabes cómo me agradas. Eso es lo que tiene que pasar cuando nos miremos al espejo. Todo lo que hacemos nos tiene que hacer sentir orgullosos de nosotros mismos. El principio del dolor. Si alguien tiene una astilla en su dedo, imagínense esta situación. Les entra una astilla en su dedo y ustedes lo dejan ahí, la dejan la astilla. ¿Qué va a pasar con su dedo? Se va a empezar a hinchar, ¿no? Se va a empezar a inflamar y es posible que se infecte incluso, que llegue a tener pus. Y ustedes caminan con ese dedo, resulta que alguien pasa por su lado y roza su dedo. ¿Qué hacemos? Que tenemos el dedo inflamado. Empezamos a gritar como locos, ¿verdad? Reaccionamos de manera desproporcionada. Y la persona que pasó por nuestro lado y nos rozó no sabe ni por qué estamos reaccionando así. Dense cuenta entonces de quién es la responsabilidad. ¿Del que pasó incauto por nuestro lado o de nosotros mismos que no hemos curado una herida a tiempo? De nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de este dedo inflamado. Cuando reaccionamos de manera excesiva, démonos cuenta que en realidad muchas veces no estamos reaccionando con la persona que ha pasado por nuestro lado, estamos reaccionando en función de dolores pasados y heridas que tenemos del pasado. Por eso nuestra reacción es desproporcional. Y lo mismo, si nosotros somos el incauto y esta persona nos empieza a gritar de nada, simplemente tenemos que darnos cuenta que si nos está gritando sin motivo, es porque tiene heridas no curadas, tiene dedos inflamados. Y en realidad los gritos no son para nosotros, los gritos son de dolor interno que tiene esa otra persona. De esta manera entonces nosotros podemos comprender mejor nuestras reacciones y las reacciones desproporcionadas que podrían tener otras personas. El principio del martillo. Nunca utilices un martillo para matar la mosca que está en la cabeza de otro. Cuando no compartas el punto de vista de alguien, utiliza las 4 T's. 4 T's para definir tu comportamiento. Primera T. Si tú vas a aclarar algo con alguien y no compartes su punto de vista, hazlo con toda la información. Habla con datos, habla con información real. Entonces, primer punto, con toda la información. Luego, hazlo en el tiempo oportuno. Cuando tienes que aclarar un desacuerdo, hazlo en el tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir? No lo voy a hacer después de un año, ¿no ve? Después de un año que ya he estado enojada, ¿voy a querer aclarar algo? Después de un año que me he peleado con mi amigo, ¿voy a querer aclarar algo? No. Hazlo oportunamente, aclara las cosas. Hazlo con la temperatura adecuada. ¿A qué se refiere con la temperatura? Muchas veces cuando sucede algo y nos ponemos en contra, unos contra otros, aclarar las cosas en ese momento no es adecuado. Deja que se enfríen los temperamentos. Y finalmente, hazlo con el tono correcto. Qué distinto, señores, es decir, tengo que hablar contigo. Distinto a decir, sabes, tengo que hablar contigo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo puede reaccionar a alguien? Tengo que hablar contigo. ¿Cómo va a reaccionar? Al tiro se pone a la defensiva. Claro, porque estoy propiciando eso con el tono de voz que estoy diciendo las cosas. No es lo que dices, es cómo lo estás diciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar las 4 T's para aclarar desavenencias con otras personas. Finalmente, el principio del ascensor. Nunca utilices tus palabras para hundir a las personas.
Nosotros, señores, tenemos un gran poder en nuestras palabras, en nuestra boca. Podemos elevar a los demás con nuestras palabras o podemos llevarlos al suelo con nuestras palabras. ¿Qué es lo que quieres hacer con tus compañeros, con las personas que son tus colegas en el trabajo, que son tus colegas, tus amigos en el estudio, con las personas que son tu familia? ¿Quieres hundirlos? ¿O quieres, al contrario, quieres que se sientan bien? Imagínense, estoy en la empresa y mis trabajadores no han cumplido los resultados esperados. ¿Qué les voy a decir? Ya lo sabía, ustedes son unos perfectos inútiles. Ya me tienen harto. ¿Por qué? Porque todos los días les dejo aquí planificado y no son capaces de hacer algo bien. Realmente su inutilidad es de enciclopedia. Ya no sé qué cosa más darles, les he dado el material, les he dado el método, les he dado el procedimiento. Pero claro, inútil, inútil nomás, ¿no ve? ¿Qué cosa van a hacer? Imagínense eso. ¿Cómo va a hacer sentir a las personas? Los va a hundir en la miseria y cada vez van a ser más inútiles desde mi punto de vista, porque yo los veo así. Jamás, señores, tengo que utilizar ese tipo de palabras y ese tipo de expresiones con mis trabajadores. Seguramente les voy a llamar la atención y de hecho quizás sea mucho más puntual con lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan? Decíamos, nunca se descarta en total, en absoluto, el trabajo de nadie. Debemos enfocarnos en las cosas que no están bien y no decir esto está absolutamente mal, todo lo han hecho mal. No, porque no es cierto. Lo que yo tengo que decir a mis empleados es decirles, por ejemplo, si lo que yo quiero es llamar la atención, les planteo perfectamente todo lo que ha pasado. El material ha sido mal utilizado. ¿Por qué? Porque esto se ha dañado, esto no ha funcionado bien, la máquina se encuentra en este momento atascada por esto, por esto. Consecuencias de esto, vamos a tener que asumir esto. Entonces vamos a tener que venir el día sábado y nuevamente repetir. Esas son las consecuencias. Pero señores, a pesar de todo lo que ha pasado, y a pesar de que ahora vamos a tener que estar sábado y domingo aquí porque tenemos que solucionar esto, yo sé que ustedes son perfectamente capaces de hacer esto de la manera correcta. Cuando se los ha contratado aquí, cuando los hemos escogido, ha sido porque hemos visto en ustedes el potencial. Yo qué sé, Marcelo, eres excelente haciendo el corte de las matrices. Patricia, ni quien como vos, eres tremendamente rápida al momento de hacer los cortes. Javier, nadie hace como tú el diseño gráfico. Entonces, señores, ustedes son los mejores en esto. No podemos permitir que gente que sea tan capaz como son ustedes estemos cometiendo estos errores. No es posible. Yo sé de lo que ustedes son capaces. Yo confío en cada uno de ustedes y sé que esto no va a volver a pasar. Date cuenta. Si tú les hablas así, ¿cuál es la diferencia en el comportamiento que ellos van a tener? Y eso es solamente por la manera como tú has utilizado tus palabras. Seamos conscientes, señores, podemos utilizar nuestras palabras para elevar a las personas o para hundirlas. ¿Qué queremos hacer? Esa es nuestra decisión. Condición de conexión. Veamos entonces la segunda condición para el liderazgo transformacional, para volvernos, convertirnos en líderes transformacionales. Pregunta a responder aquí. ¿Cómo puedes conectar con las personas de tu equipo? Para cumplir la condición de conexión, entonces, debemos trabajar de acuerdo con estos principios. Veamos. Principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, excepto una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. ¿Qué significa esto? Pon en perspectiva, ¿sabes? No eres el centro del universo. Y no todo gira alrededor de tus prioridades, alrededor de tus intereses. Hay otras personas que tienen intereses diferentes y prioridades distintas. Entonces no seas como Narciso. Las personas narcisistas son aquellas que se enamoran de sí mismas. Narciso era una persona que empieza a mirar su reflejo en el agua y se empieza a enamorar de sí mismo, se gusta tanto que al final se ahoga. Entonces, no tenemos que ser narcisistas. Debemos darnos cuenta de que hay muchas otras personas con muchas otras ideas y diferentes prioridades a las que yo tengo. Segundo principio, el principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar,
ponte en el lugar de ellos. Porque es bien fácil decir, voy a ir y lo voy a poner en su lugar. Qué distinto sería que tú te pongas en el lugar de ellos. Es fácil juzgar, pero no es correcto si es que nosotros no hemos tenido el mismo nivel de educación que esa persona, si no hemos tenido, yo qué sé, los mismos padres, no hemos estado en la misma escuela, démonos cuenta que las otras personas son producto de toda una vida muy diferente a la que nosotros hemos tenido. Y si nosotros conociéramos esa vida, esa realidad y esas circunstancias, quizás podríamos comprender a la persona. Pero como no conocemos, somos incapaces de comprender y de igual manera no deberíamos juzgar de manera tan repentina, de manera tan rápida a los demás. Principio del aprendizaje. Cada persona, por más humilde que parezca, tiene potencial para enseñarnos algo. El punto es saber buscar. El punto es hacer preguntas. Imagínense ustedes, 7 de la mañana están saliendo hacia la universidad y entra una señora de pollera con su bulto, se sienta a su lado, coloca su bulto, la mitad en tu pierna, la mitad en su pierna, y es su bulto de cebollas. ¿Qué vas a hacer? Ya voy a empezar a oler los aires y a alargar la jeta, ¿verdad? Porque a mí me fastidia que esta señora que viene aquí me pone su bulto y encima de cebolla y que me va a dejar toda mi ropa, etcétera. Ya no hay nada que hacer. Y si te sigues quejando, peor la vas a pasar. Por lo tanto, si aplicamos el principio del aprendizaje, vamos a hacer lo que se llama un buscacharlita. En el sentido de decir, ¿cómo está señora? Buen día. Ay, su bulto de cebollas, ¿dónde está llevando? Ay, estoy llevando al mercado, yo que sé, al Max Fernández, porque ahí llevamos. Ay, ¿de dónde son estas cebollitas? Sacamos de Paria. Nosotros desde Paria traemos y luego hacemos cargar en camiones y luego traemos y llevamos hacia los mercados. ¡Qué bien! ¿Y cada cuánto sacan? Cada 3 meses normalmente sale la cebolla. Fíjate cómo una señora que trabaja haciendo comercio y que tú dirías, ¿qué me va a enseñar? Pues te está enseñando, ¿verdad? Estás aprendiendo simplemente porque te has dado la molestia de hacer las preguntas correctas y de conversar con los demás. Entonces nosotros tenemos que ser buscacharlitas porque todos tienen el potencial de enseñarnos algo, si nosotros somos capaces de ver algo positivo en los demás. Principio de el interés. El principio del interés nos dice que las personas se preocupan por quienes se preocupan en ellos. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes están llegando a la empresa donde están trabajando y lo primero que hacen es saludar al guardia, saludar al sereno. Don Justino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está su hijito? Estaba mal la anterior semana. ¿Ya se ha recuperado? ¿Dónde le ha llevado? Y al final, ¿qué había sido? Uy, qué terrible. Date cuenta que don Justino se da cuenta de que tú te preocupas por él. Y don Justino también se va a preocupar por ti cuando sea el caso. Entonces las personas se preocupan y se interesan por quienes se interesan en ellos. Sonreí cuando saludes y utiliza el nombre de las personas. Es importante utilizar el nombre de la persona, recordar los nombres. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente, saca a relucir lo mejor de la gente. Hace rato poníamos un ejemplo de alguien que reprende a sus trabajadores de mala manera y que reprende a sus trabajadores de buena manera. ¿De acuerdo? Con el principio del ascensor. Ahora, este principio del ascensor se relaciona con este principio del número 10. ¿Por qué? Porque si tú crees lo mejor de tus trabajadores te van a mostrar lo mejor de ellos. Si tú crees que ellos son ladrones, que son mañudos, que son flojos, eso es lo que ellos te van a mostrar, porque tú lo estás afirmando y tú lo estás creyendo. Puede ser que alguna vez esta regla no funcione, pero toda regla tiene una excepción. La mayoría de las veces sí se va a cumplir. Si tú crees lo mejor de las personas te van a mostrar lo mejor de ellas. Finalmente, el principio de la confrontación. Interesarte por una persona precede a confrontarla. ¿Qué significa? Que si alguien te interesa, tú le confrontas, le dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo pienso de manera muy diferente, porque esto debería ser así, así, así. O sea, discutimos con las personas que nos interesan, sí.
Si la persona no te interesa en absoluto, ¿qué es lo que haces? Ay, di lo que quieras. Mira lo que me interesa, lo que estás diciendo. Tal vez para reír un rato te podría escuchar, pero la verdad, si la persona no te interesa, si la persona no te cae bien, si la persona no te agrada, no confrontas a esa persona. Pero si sientes cariño, ¿qué haces? Aclararemos esto, por favor. No me gustaría que esto se quede así. Quiero aclarar esto contigo porque valoro tu amistad, porque me gusta ser tu amigo. Entonces, cuando confrontamos, recordemos nuevamente el complemento también aquí del principio del martillo. Cuando confronto a alguien, lo hago con las 4 T's. Lo hago con toda la información, en el tiempo oportuno, con la temperatura y el tono adecuado. Entonces, confronto a las personas que me interesan porque no quiero perder su amistad. Vamos ahora a la condición de la confianza. ¿Soy digno de confianza? ¿Podemos desarrollar la confianza mutua con los integrantes de nuestro equipo de trabajo? ¿Con mis amigos, con mis compañeros, con mis seguidores, con mis empleados? Para el principio de confianza, hablemos primero, para la condición de confianza, hablemos primero del principio del cimiento. La confianza es el cimiento de cualquier relación. La confianza empieza con uno mismo. Evitemos el autoengaño. Yo tengo que estar seguro que si yo afirmo algo, voy a ser el primero en hacerlo. Ahí está la confianza en uno mismo. La confianza y el compromiso, señores, son los cimientos de una relación. Fíjense en la imagen de aquí al lado, la historia de 2 soldaditos. Simplemente para ejemplificar el cimiento de una relación. El cimiento de una relación es la confianza y la consecuencia es el compromiso. Confianza y compromiso ejemplificados en la historia de 2 soldados. Estos eran 2 soldados amigos que se encontraban en un tremendo cruce de balas. Con uno superior, corrían a través de esta balacera en una guerra y trataban de llegar a una barricada, trataban de llegar a un lugar protegido, escapando de todas estas balas. Con tan mala suerte que en plena carrera, en medio de la lluvia de balas, cae uno de los soldaditos y solamente llega a la barricada el superior y el soldadito que había quedado. Entonces el soldadito le dice al superior, le dice, ¿sabe qué? Yo qué sé, mi sargento, voy a volver a recoger a mi amigo, voy a volver a buscar a mi amigo. Y el sargento le dice, no vas a volver porque te van a matar a ti más. ¿No ves las balas o que están lloviendo las balas? No vas a volver. Sin obedecer a su sargento, el soldadito vuelve y busca a su compañero, lo carga en brazos y empieza a retornar hacia la barricada para protegerse con su compañero. Con tan mala suerte que llegando, casi llegando, también le llegan unas balas a él y cae detrás de la barricada, pero ya estaba herido. Y encima, su compañero ya estaba muerto. El sargento pone las manos en la cabeza y le dice, ¿cómo has sido capaz de hacer esta estupidez? No solo tu compañero ha muerto, sino que ahora vos también posiblemente vas a morir por no obedecer. ¿Ves que no ha valido la pena? Y el soldadito herido le dice, ha valido la pena, porque cuando yo he llegado mi compañero todavía estaba vivo. Y mirándome a los ojos me ha dicho, sabía que ibas a volver. Dense cuenta entonces, señores, que la confianza implica un compromiso. Cuando alguien confía en ti, tienes que comprometerte, tienes que cumplir lo que estás diciendo. Y esos son los cimientos de una buena relación. Segundo principio, principio de la situación. No dejes que la situación importe más que la relación. ¿A qué se refiere esto? Pon en perspectiva las cosas. ¿Realmente es más importante ganar esta discusión? ¿O es más importante, yo que sé, que la otra persona se sienta feliz? Escoge tus guerras, no quieras ganar todas las discusiones del mundo. A veces solamente sonreí y cede. ¿Por qué? Porque es importante para la otra persona y para ti no tanto. Entonces, no siempre la situación es más importante que la relación. El principio de Bob. Bob se levanta en la mañana y al bajar de su cama, yo qué sé, se golpea un dedo.
un dedo del pie. Esto ya lo pone de mal humor. Sale a desayunar y se pelea con su mamá. Al cruzar la puerta de su casa se choca con su hermano. Discuten, se sube al mini y se da cuenta que el chofer es un soquete porque le pide el pasaje de mala manera. El que estaba a su lado le está codeando en el trufi, llega y se pelea con su compañero en la universidad. ¿Quién es el problema? Si Bob, que es este señor, anda peleando con todo el mundo, ¿quién es el problema? ¿Todo el mundo o es Bob el problema? ¿Verdad? No seamos Bob. Muchas veces nosotros somos los que estamos peleando con el resto del mundo y pensamos que todo el mundo tiene algo malo, pero en realidad nosotros somos los que estamos generando el problema. Nosotros somos Bob. Principio de la accesibilidad. Si estamos a gusto con nosotros mismos, otras personas también van a estar a gusto con nosotros. Somos personas accesibles. Tenemos que actuar con calidez. ¿Cuándo actuamos con calidez? Cuando sonreímos ante las otras personas. No estamos con nuestra jeta ni con nuestra cara de piedra. ¿Recuerda del liderazgo carismático? Pues nosotros tenemos calidez. Nos agradan las personas. Apreciamos las diferencias y en vez de estar criticando, ay, mírale a ese, qué raro, mira su pantalón, ¿qué le pasa? Qué ridículo. En vez de eso decimos, wow, mira esos pantalones, oye, qué interesante. ¿Y por qué te los pones así? ¿Y por qué los tuerces? ¿Y por qué los bajas? ¿Y por qué los cortas? ¿Verdad? Apreciamos las diferencias, valoramos las diferencias. Debemos tener además un estado de ánimo estable. ¿Qué sucede con la mayoría de nosotros? Que a veces tenemos estados de ánimo demasiado diferentes, o sea, estamos muy de buenas o estamos muy de malas. Y las personas se dan cuenta de eso, por lo tanto no somos personas accesibles. Debemos ser sensibles a los sentimientos de los demás. Si viene alguien compungido para hablar conmigo, no puedo decirle, ¿por qué te pasa? Son macanas. No, trataré de comprender lo que esa persona está sintiendo. Mostraré un poco de sensibilidad. También debo entender las debilidades de todos, en el sentido de decir, mira, qué mal habla. Pero es que comprendamos, es una debilidad. Todos tenemos debilidades, hacemos cosas mejores y otras cosas las hacemos peor. Y eso es lo que debemos ver y ser sinceros con nosotros mismos y comprender en otros. Muy importante también en el principio de la accesibilidad es la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Cuando tú pides perdón a alguien, no le dices, ay, perdón. ¿Pero qué es eso? ¿Verdad? Así no se pide perdón. Cuando tú pides perdón, miras a los ojos de la persona. Si es posible, le coges de la mano y le dices, por favor, perdóname. No fue mi intención. Yo no quería hacer eso. Lo lamento mucho. Así se pide perdón. No es, ay, perdón. Esa no es la manera. ¿Verdad? Y también tenemos que perdonar. Porque muchos decimos, ay, ya le he perdonado, pero nunca me voy a olvidar. Entonces no es perdonado. No es fácil, ¿verdad? Pero es algo que debemos aprender a hacer. Finalmente, el principio de la trinchera. Aquí, señores, el principio de la trinchera está escrito en el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra te dice, cuando caves una trinchera, cávala por lo menos para 2 personas. ¿Por qué? Porque fíjense, se trata de estrategia militar. Mientras tú duermes, el otro puede vigilar. Mientras uno le cubre, el otro puede ir a por comida. Cuando caves una trinchera, que sea por lo menos para 2. Ese es el último principio de la condición de confianza. Veamos ahora la condición de inversión. ¿Estás dispuesto a invertir en las otras personas? ¿En tus amigos, en tu familia, en tu equipo de trabajo? Para concretar la condición de inversión, nosotros tenemos que trabajar de acuerdo con estos principios. Veamos, principio de la huerta. El principio de la huerta nos dice que toda relación necesita ser cultivada. ¿Cómo? Hemos dicho, ¿no ve? Confianza, compromiso, buena comunicación, conservar las amistades, generar recuerdos comunes, tener recuerdos comunes, acordarnos de estas cosas que en algún momento pasamos y crecer los 2, los 3, los 4, crecer los 9 como equipo, los 6 como equipo. Crecimiento compartido. Las relaciones necesitan ser cultivadas. Principio del 101%. Puede ser que con una persona
Seas completamente opuesta. Al 100% es opuesto a mí y por eso no me cae bien. Pero tú debes encontrar el 1% que tengan en común y enfocarte en ese 1%. Recordemos, señores, que en la empresa tú no vas a escoger a tus compañeros de trabajo. Tus compañeros de trabajo están ahí. Tú no los vas a escoger y decir, este me cae bien, a este le escojo, este no. En algunas situaciones es posible que tengas algo que decir, pero lo más normal es que tengas que trabajar con quien te ponen en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué voy a ganar si yo me fijo en todo lo malo? No voy a ganar nada. Encontrá ese 1% bueno en esa persona y enfócate en ese 1% para mejorar la relación. Principio de la paciencia. El viaje con otros siempre es más lento, pero se llega más lejos. Imagínense ustedes, solamente, muy esquemático esto, estás haciendo de viaje con tu familia. Con tu familia. ¿Qué va a pasar? Ay, tu mamá todavía no está lista. No, sigue arriba la mamá. Y tu papá está allá, sigue, está calentando el auto. Y tu hermano sigue todavía en el baño. Y tu hermana no sé qué está haciendo. Es más lento. Tienes que ser paciente, pero seguro vas a llegar más lejos de lo que llegarías solo. Principio de la celebración. Fíjense aquí, esta persona que está completamente feliz. Imagínense, tu amigo se ha ganado una beca. Tu amigo ha postulado para una beca y se la ha ganado y está contentísimo y te dice, sí, lo logré. Resulta que el día que tu amigo ha ido a postular, tú también estabas llevando tu postulación. Pero ¿qué pasó? Que te faltaba una fotocopia y al final dijiste, ay, ya ni modo, no, ya no voy a presentar, te acompaño, tú nomás. Este amigo que está aquí al lado, ¿qué estaría pensando? Pucha, era que presente mi postulación. Mira, si él se está yendo becado, yo también me hubiera ido la miércoles. Y claro, tristemente está aplaudiendo. Solamente es un ejemplo. Cuando tú celebres la fortuna, la suerte, el triunfo de un amigo, imagínate por un momento que eres tú y hazlo con esa alegría, hazlo con ese entusiasmo, compartí esa celebración, como si fueras tú. Luego ya pensarás otras cosas, pero en ese momento alégrate con auténtica sinceridad por lo que está sucediéndole de bueno a otra persona. Principio del camino alto. Nosotros mantenemos el camino alto. Les pongo aquí un ejemplo. ¿Por qué le has gritado a esa señora? ¿Por qué le has gritado a ese tipo? Porque él me ha gritado primero, pues. Ah, o sea que si él te escupe, tú le vas a escupir. ¿Verdad que no tiene asidero ese argumento? Otro ejemplo. ¿Por qué le saludas todas las mañanas? Este es un malcriado. ¿Por qué le saludo? Porque yo soy así. Porque yo saludo. Y él es el malcriado, no yo. A mí me han enseñado a saludar y por eso le saludo. Dense cuenta, señores. El locus de control, la ubicación del control está en uno mismo. Nosotros mantenemos el camino alto. Y tú dirás, ¿por qué le has dejado la basura en su puerta? Porque el otro día la ha dejado en mi puerta, pues. Ay, nuevamente volvemos a lo mismo. Tú no puedes actuar como las otras personas, porque tú no eres como las otras personas. Tú mantén el camino alto y por decisión mía, yo no quiero ser como una persona maleducada, una persona sucia, una persona atrevida. Yo quiero ser mejor que eso. Entonces, mantén el camino alto y no permitas que los demás decidan cómo tienes que reaccionar. Porque si ellos me gritan, yo les grito más fuerte. No, tú tienes que mantener el camino alto. Y el locus de control tuyo está dentro de ti, no está fuera de ti. Condición de sinergia. ¿Cómo podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Veamos. Principio del boomerang. Cuando ayudo a otros, me estoy ayudando a mí mismo. ¿Cómo te sientes cuando tú ayudas a una persona? Me siento bien, me siento solvente, me siento poderoso. Entonces te das cuenta que al ayudar a otros te ayudas a ti mismo porque te sientes orgulloso de ti mismo. Ese es el principio del boomerang.
Principio de la satisfacción. Disfrutar el hecho de compartir nuestros proyectos. No solo se trata de lograr resultados, que sí, en la empresa, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pero además debemos tener la satisfacción de trabajar juntos, de compartir nuestro tiempo con nuestros compañeros de equipo, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que disfrutar el proceso, no solo el resultado. Estos, señores, estas son las condiciones para que nosotros cambiemos y nos convirtamos en líderes transformacionales. Veamos, aquí lo que tenemos son los patrones que utiliza el liderazgo transformacional. Al igual que el liderazgo situacional, un líder transformacional exhibe cierto tipo de comportamientos en función de lo que ve en sus seguidores, en su equipo de trabajo. Entonces, a estos comportamientos nosotros le llamamos patrones de comportamiento. Veamos cuáles son. Primer patrón, la consideración individual. La consideración individual se refiere a las habilidades que tiene un líder para tratar al trabajador, al empleado con cuidado y con preocupación, asesorándole, apoyándole, escuchándole, dándole retroalimentación. Aquí se aplica mucho la escucha activa. Nosotros como líderes escuchamos a nuestros trabajadores, a nuestros seguidores. Y una frase que utilizamos es: me interesa que tú te desarrolles íntegramente y que lo hagas en esta organización. Eso es en realidad lo que yo pienso de cada uno de mis trabajadores. Me interesa como persona y me interesa que se desarrolle de manera integral aquí en nuestra empresa. El segundo patrón de comportamiento es el estímulo intelectual. La estimulación intelectual se refiere a las habilidades que tiene un líder para entender y resolver los problemas tomando ideas que desafían los métodos tradicionales y permitiendo que se replanteen conceptos y formas de hacer las cosas. En general, aquí se trata de alentar la inteligencia, la racionalidad de nuestros seguidores. Fomentamos su creatividad. El líder empodera a los seguidores para que piensen acerca de soluciones para los problemas y que desarrollen sus propias habilidades. Implica un trabajo inteligente con nuestros seguidores, con nuestros trabajadores. La pregunta aquí sería, la pregunta que nosotros como líderes transformacionales vamos a hacer todo el tiempo: ¿qué piensas hacer frente a? Todo el tiempo le estoy animando a que piense, a que sea creativo, a que se sienta capaz de solucionar diferentes problemas. El tercer patrón es la motivación inspiradora. Este patrón de liderazgo logra motivar a las personas para alcanzar un desempeño superior. Es bueno este tipo de patrón para conseguir esfuerzos extras y convencer de que cada uno de nuestros seguidores, de nuestros empleados, son capaces, son hábiles, son competentes. Crea una predisposición para el cambio y alienta un amplio rango de intereses que pueden tener nuestros seguidores. La motivación entonces pasa por conocer a la persona, entender su nivel de necesidad y responder a estas necesidades de manera directa o de manera indirecta. La frase representativa sería: espero tu mejor esfuerzo. Eso es lo que les vamos a repetir todo el tiempo. Finalmente tenemos el patrón de la influencia idealizada. Es la capacidad que tiene un líder de influir en los seguidores proporcionando un sentido de visión, de misión. Inspira orgullo en cada uno de nuestros seguidores. Ellos saben que nosotros les respetamos. La frase representativa y que demuestra absoluta confianza y compromiso es: si crees que es lo correcto, entonces hazlo. Si te das cuenta, aquí, con este patrón, ya estamos delegando. Ya estamos confiando absolutamente en las decisiones
que nuestro trabajador, que nuestro empleado, que nuestro compañero de trabajo va a tomar. Como en el liderazgo situacional, hemos llegado al nivel en el cual yo confío tanto que lo único que voy a hacer es delegarle la responsabilidad porque confío plenamente en cada una de sus capacidades y competencias. Aplicación. A este nivel entonces del avance, ustedes deberán elaborar un informe del audiolibro de John Maxwell, que es Cómo ganarse a la gente. Para esta información, ustedes entren a www.lacalidad.wordpress.com y tienen no solamente el audiolibro de John Maxwell, sino mucha otra información complementaria. El verdadero líder, señores, es aquel que potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Ese es el verdadero líder. Hasta aquí entonces el avance de este capítulo. Muchas gracias por su atención.